La nueva ley que fue aprobada y que comienza a regir desde el momento en que es publicada viene a afectar a la población privada de libertad, que va a ir a juicio y va a ser sentenciada por los delitos de narcotráfico, crimen organizado, secuestro, homicidio calificado, homicidio simple y delitos sexuales como violaciones o abusos deshonestos. La ley no es retroactiva. Esto quiere decir que los privados de libertad que fueron condenados meses antes de la ley o semanas antes de la ley o años antes de la ley, no se les puede aplicar esta nueva ley, porque la ley en Costa Rica no es retroactiva. Comienza a funcionar a partir de que el privado de libertad es sentenciado cuando se aprueba la nueva ley. Entonces, los privados de libertad que fueron sentenciados por estos delitos antes de la ley tienen derecho a la libertad condicional cuando cumplan la mitad de su sentencia. Esto quiere decir que si un privado de libertad fue sentenciado a 25 años de cárcel, a los 12 años y 6 meses puede tramitar su libertad condicional. Pero a los que van a ser sentenciados con la nueva ley a partir de este momento en adelante, las cosas van a cambiar. Si son sentenciados a 25 años de prisión, ya la libertad condicional no les toca a los 12 años y 6 meses, sino que van a tener que descontar 2/3 más. Y esos 2/3 más significa que tienen que pasar de 18 a 20 años de prisión para que se les otorgue la libertad condicional. Porque en Costa Rica la ley no es retroactiva y viene a afectar a los privados de libertad que van a ser sentenciados después de la ley. Ahora, la nueva ley que se aprueba indica que el privado de libertad va a pasar 2/3 más de la media pena en prisión. Ayuda de esto en la reinserción social del privado de libertad. Ayuda a que el privado de libertad tenga que pasar más tiempo de la media pena en la cárcel para que pueda ser rehabilitado. Esta nueva ley no viene a ayudar en absolutamente en nada a la rehabilitación o a la reinserción social de los privados de libertad en las cárceles del país, por una sencilla y simple razón. El sistema penitenciario costarricense es primitivo, tiene un atraso de más de 40 años. En las cárceles de Costa Rica no existen programas de rehabilitación, no existe la reinserción social. Tenemos 40 años en que los privados de libertad son sentenciados y enviados a la cárcel sin ninguna rehabilitación. Pasan 5, 10, 15, 20 años en la cárcel sin ser rehabilitados, porque no hay programas de rehabilitación. Lo que es el Estado costarricense, el Ministerio de Justicia y Paz, Adaptación Social, se han enfocado simple y sencillamente en construir cárceles, en hacer cárceles para 1,000, 2,000, 3,000 reos, y las hacen y a los años se llenan y sigue el hacinamiento afectando la humanidad del privado de libertad, pero no invierten $1 en programas de reinserción social. Entonces el ciudadano costarricense que paga sus impuestos se ve perjudicado, porque el delincuente que pasa un montón de años en la cárcel sale igual o peor de como entró, porque no hay programas de rehabilitación. Nunca han existido, porque nunca se ha invertido dinero en pensar que el Instituto Nacional de Criminología necesita criminólogos en sus funciones para poder rehabilitar a un privado de libertad y que sea un privado de libertad que salga con reinserción social a la sociedad costarricense y que no cause más daño. Pero eso no existe en este país. El sistema penitenciario costarricense tiene un atraso de más de 40 años y es totalmente primitivo. Todavía en las cárceles de Costa Rica hay camas de cemento donde los privados de libertad tienen que dormir ahí. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario se rige por circulares ministeriales que simplemente las renuevan cada año o cada 2 años.
pero no vienen a favorecer en absoluto la reinserción social del privado de libertad. ¿Qué hace el sistema penitenciario y la administración penitenciaria con una persona que cometió un delito sexual como una violación a una menor de edad? Le dan un curso que se llama de violencia sexual, que dura 12 meses. Y para los funcionarios de la administración penitenciaria, basta y sobra con que haga ese curso para que se crea que ya está rehabilitado y que no va a volver a cometer el mismo delito. ¿Qué pasa con los privados de libertad que están en la cárcel por asesinato, robos agravados violentos, crimen organizado? Los mandan a hacer un curso que se llama Habilidades para la Vida, que dura 3 meses, y creen que el privado de libertad ya se rehabilitó con ese curso. Entonces, nuestro sistema penitenciario costarricense es totalmente primitivo, porque en 40 años nunca han tenido programas de rehabilitación y de reinserción social. El privado de libertad simple y sencillamente pasa durmiendo y comiendo, y otros estudiando en el área educativa de cada prisión, pero no reciben ningún programa de reinserción social, por una simple y sencilla razón: el Estado costarricense, junto con la cartera del Ministerio de Justicia, no se han preocupado en 40 años de crear un programa de reinserción social, un programa para que el privado de libertad salga rehabilitado después de haber pasado 5, 10 o 15 años en la cárcel.